Para mí soltar el pasado empezó inmediatamente en 93. O sea, yo tenía que haber demostrado que estaba listo para el siguiente ciclo, que era de 93 a 96, ¿sabes? ¿Y lo aplicas en tu vida, Fer? Sí, lo aplico en mi vida de, a ver, hoy terminó, hay que hacer corte, lo que sigue, ¿no? Sobre todo cuando tienes, yo creo que momentos difíciles, tenemos mucho la costumbre de quedarnos en el momento difícil, cuando dices, a ver, ya acabó. O sea, ya salí, me tiré el 0, pero la competencia acabó, ya no puedo hacer más. Pero tienes chance de llegar al otro día, volver a empezar a entrenar y corregir los errores. Qué gusto estar contigo, estoy con Mars, yo soy Mariana Mars, qué gusto saludarte y escucharte donde andes, donde estés. Gracias por dejarme acompañarte en este episodio más, ya lo sabes, te puedes suscribir, estoy con Mars, Mariana Mars oficial a través de todas mis redes sociales, en un podcast tremendamente interesante hoy porque me da mucho gusto no saludar nada más a un amigo, es referente nacional del deporte y sobre todo una calidad humana tremenda. Él es Fernando Platas, él es presidente de la Federación Mexicana de Clavados, además, por supuesto, también clavadista, medallista olímpico. ¿Cómo estás, Fer? Bien, mi querida Mars, qué gusto verte. Qué gusto saludarte, tenerte Claro. aquí en este podcast, platicar de esta calidad humana, Fer, de la disciplina, de la fortaleza, de los miedos y tanto que ha evolucionado también el deporte, pero siempre conservando la esencia que es la pasión y también, por supuesto, el amor, pero el amor del triunfo, el amor de saborear. Y antes de hablar de eso, Fer, yo quiero que nos cuentes cómo comienzas en los clavados, cómo empieza esta historia, porque siempre en México se piensa más quizás en otros deportes, ¿no? Cuando te van a meter de chiquitos, ay, que te van a meter a natación, pero ¿cómo le empiezas en los clavados? Híjole, pues hay que hacer mucha memoria, pero son muchos años, ¿no? No, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Porque al final todo mundo, cuando inician tus hijos en un deporte, pues es al fútbol, al básquet, lo que tienes, ¿no? El karate. El karate, ¿no? El taekwondo y demás. Yo creo que casi la mayoría de todos los clavadistas, me atrevería a decir que el general, son niños hiperactivos, son niños que no los retiene un deporte si no les genera un reto, ¿no? Creo que ese es el tema. Yo me inicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, en la Unidad Cuauhtémoc, pero mi papá nunca nos lleva a una alberca por un tema de que ganen medallas y que compitan, sino más por un tema de salud, ¿no? O sea, mi mamá es asmática, dijeron, a ver, ya un doctor le dijo, el deporte de la natación es preventivo y pues vamos todos, ¿no? Pero yo no fui el atleta que se quedó en la natación. Yo a la primera semana le decía, papá, no me gusta, me cambiaba, fútbol, básquetbol, pasé por todo, hasta que definitivamente la última disciplina era clavados. Y cuando llegué a clavados, simplemente, de verdad, me enamoré del deporte. ¿Por qué? No era nada común. O sea, de repente veías a alguien en los 10 metros parado en manos, brincando en las camas elásticas, decías, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y llegabas a tu escuela y te decían, ¿qué te enseñaron en tu deporte? Pararme de manos. Dar ¿Qué? mortal, ¿no? No, pues es que imagínate verlo y Claro. ¿lo pensaste difícil o como algo diferente? Algo completamente diferente. Yo creo que eso es lo que te atrae cuando tienes este perfil de atleta dinámico, ya sabes, que son de los que no puedes parar, ¿no? Y entonces de entrenamiento, pues es vamos a los colchones, regresa 1 metro, súbete a 5 metros, ahora aprende esto. Creo que esa es la parte que a mí me llamó la atención y la verdad, nuestros entrenadores, o sea, los entrenadores tenían esta vocación de enseñar. A mí me toca esta generación de entrenadores que eran atletas y entrenadores. Yo llegaba a la unidad Cuauhtémoc y terminaba de entrenar Carlos Girón, Salvador Sobrino, olímpicos del 80, Ujú. ¿sí? Se cambiaban y eran tus entrenadores. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿sabes? Entre transmitirte esta pasión como atletas, pero verse también reflejados como entrenadores con sus atletas, fue una gran época, ¿no? ¿Qué tan importante es que tus padres, tu familia esté contigo? Importantísimo. Yo no conozco, híjole, mira que ahora sí ya pasaron años, y conozco muchas historias de atletas que siempre tienen que ver con la familia, ¿no? Ya sea papá, mamá, algún tío, siempre el apoyo, y sobre todo que te permitan elegir. Casi el 70% de los medallistas olímpicos fueron multideportes. No necesariamente esta idea de que, ay, que empiece desde chiquito especializado. No, No. le permites al niño desarrollarse, tener diferentes herramientas, ¿no? Pasa por el fútbol, taekwondo, el karate, y cae en la disciplina que le gusta. Entonces yo creo que eso es mucho de la familia, estarte apoyando y estar aguantando y que se cambie y que venga y que le guste y que no le guste. Y llevarlo y Y recogerlo. llevarlo y recogerlo, pero además que él decida, ¿no? O sea, porque pues los papás podemos tener 20 sueños, Ujú. pero el sueño que le gusta al niño, ¿no? Fer, cuando te llevaban en este trayecto de casa a las clases,
¿Ibas solo? ¿Iban tus hermanos? ¿Esperanza y Enrique iban contigo? ¿Qué decía tu mamá? Ya, por favor, esténse quietos. ¿Cómo era el tema? ¿Cómo eran estos momentos? Mis papás eran choferes, nutriólogos, psicólogos. Salíamos de la escuela, me acuerdo clarito, subíamos al coche y en el coche estaban pues unos topercitos y había que comer y cambiarse al mismo tiempo. Y entonces ya te ponías la toalla, ya cambiarse traje de baño y todo. Mis hermanos igual. Entonces ya cuando llegas a la Avenida Cuauhtémoc, bájate, ¿no? Y corre, ¿por qué? Pues porque veníamos de Tlanepantla, de Valle Dorado, hasta la Unidad Cuauhtémoc en Naucalpan. ¿Cuánto tiempo hacían? Pues para mí era una eternidad, ¿no? Pero yo creo que eran 30, 40 minutos, no más. Pero pues ya salías exactito, salíamos creo que 2:30, pues la clase empezaba a las 3. Y en aquel entonces te daba tiempo, llegabas. Sí, en ese tiempo todavía tenías más agenda, ¿no? Sí, claro. Tenía más espacio la agenda. Oye, Fer, ¿cómo empiezas a subir? ¿Cómo empiezas a subir para ya ser candidato a competencias ya panamericanos, ya que te echan más el ojo? ¿En qué momento empieza ya esta práctica a convertirse en algo profesional y en algo que después es un sueño? ¿Sabes qué? Estás hablando de clavados, que es un deporte de iniciación temprana, como puede ser la gimnasia, ¿no? Como puede ser muchos deportes. Yo creo que mi primer paso es enamorarme de la competencia de clavados. Yo siempre digo que mi deporte me enamoré por etapas, ¿no? La primera, ves que todo es diferente, te gusta. La segunda, subirte a un trampolín, escuchar el silbido de la competencia, quedar todo callado y que te tengas que tirar el clavado. La competencia, ese momento para mí, bueno, fue increíble. O sea, me llamó, me gustó y fue algo que siempre disfruté hasta el último día de ser clavadista, la competencia como tal. Y después caer en una generación, de verdad, de mucha, mucha masividad en clavados. En esa generación, los mayores era Jesús Mena, María José Alcalá estaba todavía como juvenil A. O sea, había una gran camada de atletas, ¿no? Yo tenía amigos que se llamaban Didier Mena, Armando Jaimes, Uber Ramírez, Al Ramírez, que tenían muchas cualidades, eran muy buenos clavadistas. Entonces, esa competencia poco a poco me fue metiendo a esta parte de la selección y empezar a buscar tu espacio. Íbamos a un mundial en 1985, hace algún tiempo, Sí, de infantil. Quedó como campeón del mundo queda Uber Ramírez, ¿no? ok. Jesús Mena también fue campeón del mundo, Mari José, si mal no recuerdo, Dier Mena. Ese equipo fue campeón mundial de categorías y como que dije, wow, ¿no? Esto es lo internacional, saliste del país, viajaste con tu Ya equipo, viste, sí, ¿de eso qué te se llena trata? de Claro, adrenalina, eso te hace querer más. claro, obviamente, pero sigues en las categorías. Para mí el punto así ya de decisión de agarrar y querer decir, a ver, esto sí es lo mío, tengo que llegar y hacer el proceso olímpico, es en el selectivo a Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Paso de las categorías a primera fuerza, entro al selectivo como segunda competencia, primera fuerza. En el trampolín de 3 metros creo que quedé octavo, ¿no? Pero padre, estaba llena la alberca. En aquel entonces Jorge Mondragón, Jesús Mena y José Luis Rocha eran los hombres a vencer, iban por el lugar a Juegos Olímpicos. Y de repente viene la plataforma de 10 metros. Yo hacía mi competencia, casi siempre en la última ronda. En aquel entonces no había pantallas, ¿no? Entonces Sí, decían quién iba en primero, en segundo lugar. Y yo escuché mi nombre y dije, ahí estoy, ¿no? No pasa nada. Me tiro, salgo y me dice Álvaro Sobrino, ¿no sabes lo que estabas haciendo, va? Y yo, no. Terminan de anunciar y queda primer lugar Jorge Mondragón, segundo lugar Jesús Mena y tercero yo. y calificas. No, califica primero y segundo, Ajá. pero en la penúltima ronda yo en segundo. Fue lo que no escuché. Entonces, para mí fue un momento de decir, wow. Y a los meses veo a Jesús que gana su medalla. Obviamente Jesús estaba entrenando para una medalla, ¿sabes? El proceso selectivo era otra cosa. Pero yo lo veo ganar su medalla y digo, a ver, es mi compañero, competí con él, ¿sabes? Puedo. Yo puedo, yo quiero mi medalla. Para mí ese momento, verlo, él vivía en Lomas Verdes. Entonces ahí vamos todos los de la Unidad Cuauhtémoc, todos sus amigos, ¿no? A querer recibirlo. No podíamos ni pasar de la cantidad de gente, ¿no? Lo vemos hacia lo lejos cómo llega, saluda, en fin, increíble. Y yo creo que fue un momento que dije, yo quiero eso también para mí. Yo quiero ser parte de ser medallistas, ¿no? ¿Se lo cuentas a tus papás? Se lo ¿Esa cuento a mis decisión? papás, claro. O sea, a mi papá yo le compartí, le decía, papá, ¿sabes lo que es? Llegar al Comité Olímpico en aquel entonces, en el 85, llegabas, ibas caminando y te encontrabas a Raúl González. Te encontrabas a Ernesto Canto.
A ver, Pura estrella. esa estrella, eran rockstars, yo los veía y decía, wow, y platicaban contigo, o sea, yo creo que esa es la parte de cercanía que la gente no ve que el deporte tiene, ¿no? En un momento estás platicando, estás compartiendo el espacio con el profesor Hausleber. El profesor Hausleber, teníamos 12, 13 años y platicaba contigo. ¿Qué necesidad de estar platicando con un chamaco y contestándole sus preguntas? Oiga, profe, ¿por qué Pero es es que esto, son no? bases, Pero eso son es la bases base. que no se olvidan, sobre todo en la Claro. infancia y en esta parte de, digamos, preadolescencia. Tienes esos chispazos de esto sí quiero, esto no Claro. quiero. Tú imagínate ver a Ernesto Canta, Raúl González y el profe Hausleber que te veía, ya te veía seguido y te dijera, ¿y qué? ¿Usted sí va a ser campeón? "Pues claro, profe. Y se me queda, yo lo tengo marcado. Eso es lo padre que tiene el deporte. ¿Qué te dicen tus papás? ¿Te apoyamos? Venga, sigue estudiando, calificaciones. Mi ¿Hay pap- alguna condición? Así como, este chamaco. Mi papá decía, en paz descanse, que él afortunadamente no conocía nada de mi deporte. Entonces, más bien se preocupaba por la persona, ¿no? Mi Ujú. papá nunca me dijo otra cosa más que la carrera, tu escuela, no la dejes y no la dejes. Esa era su preocupación. De lo demás, una vez me dijo, creo que debes de entrenar con Jorge Rueda. Y tenía la razón. Sí, ¿No? totalmente es lo que te iba a Tuvo la decir. razón, Mira, ¿no? sí Justamente sabía. en el 85, Claro que sí. él platica mucho con Jorge y Jorge le dice, su hijo va a ser muy bueno. Su hijo va a ser muy bueno. Y todo mi papá dijo, ay, pues, nada más de queda bien, ¿no? Y demás. Porque soy su No, pero al final yo creo que son de las cosas, como tú dices, que mi papá me permitió, yo le dije que quería y me dijo, está bien, nada más la escuela. Y la escuela fue su tema igual que mi mamá. No había otra cosa, yo podía decidir, apostarle, pero él tenía que terminar con la escuela. Terminas hasta la carrera, administración de empresas. Terminé la ¿no? carrera, me fui a la preparatoria. La preparatoria yo creo que fue un momento complicado, ¿no? Porque es una muy buena parte, empiezas a subir tu nivel. Ya casi llego ahí a Juegos Centroamericanos del 90, los Panamericanos, entonces pues ya la exigencia es diferente, pero mi papá me decía, no sé qué tengas que hacer, pues esa es tu bronca. Estudia, saca calificaciones, pide permisos. El padre Rafa, en aquel entonces en la preparatoria de la ULSA, yo llegué con mi cartita, oiga, soy seleccionado, está perfecto, usted es responsable de sus exámenes, de platicar con los maestros, Los ¿no? maestros. Para faltar. Y me decía mucho, me decía, usted es como Mena, yo, pues sí, me dice, pero como Didier estudia mucho, Jesús también, saque mejores calificaciones. Es educativo, ¿no? Claro. Pues es la otra parte que Y no es ve. parte de la disciplina. Sí, en lugar de duda. Es parte de la disciplina, es esta dupla, ¿no? De alguna forma el deporte y también la parte académica. Oye, Sin Fer, lugar a duda. Barcelona 92, ¿quién te dice? Ay, Barcelona 92, ¿qué me dice? Híjole. No, pero ¿quién te dice? Oye, vas. No, ya el proceso. O sea, a partir de 88 yo sabía que venía a Barcelona, ¿sabes? Y Ya dije, desde ahí estabas. sí, se hizo la te dice, fecha "Queremos". y vamos y con Y todo. vas. Viene obviamente Centroamericanos, que yo creo que Centroamericanos de México 90 para mí fue, aquí está Fernando, ¿no? O sea, me va muy bien, me quedo en la selección nacional, y empiezo a tener resultados que decía, híjole, de aquí soy para esto, o sea, voy por medalla. Pero pues obviamente cada ciclo es diferente y para Barcelona yo con una fractura de mano izquierda, recién operada. Son tus primeros olímpicos Mis y llegas primeros con esta olímpicos, fractura. sí. ¿Cómo lo manejas? Pues fue complicado, pero al final una lesión, pues bueno, te permite, ¿no? O sea, después de La Habana para mí fue unos Juegos Panamericanos no feos, sino fue una lección de vida, ¿no? Fue Albana 91. En La Habana 91. Vienes de ganar centroamericanos, eres casi el niño prodigio, ¿no? Y te lastimas. Y entonces llego a La Habana, ya venía lesionado la mano, y la primera competencia de 3 metros, saco un 0. Nada más. Creo que Ese- saqué un 0 en mi carrera y ese fue. Afortunadamente El no único existe el cero. YouTube. Qué bueno. Uf. Sí. Oye, Fer, y cuando ves la calificación, ¿tú sientes esa calificación o la ves al salir? No, caigo en el trampolín, caigo con los 2 pies y se me resbala uno. Entonces el clavado lo traté de hacer con un pie, con una pierna. Entonces yo en el aire, yo ya sabía que me iba a pegar, no sabía nada más por dónde. O sea, no pude terminar las vueltas, no pude terminar los giros. O sea, que lo salvas, tratas de rescatarlo desde que saltas. Nada más por orgullo, o sea, salí por orgullo. Cuando siento que nada más tengo una pierna, o sea, me tendría que haber dejado caer, pero salí por orgullo. Es más, ahorita no me acuerdo por dónde me pegó el agua. ¿Te Pero regañaron? No. ¿Te dijeron algo? ¿Cómo lo manejaste? O sea, ¿es pena, es vergüenza, es no quiero salir de la alberca? Caes en el agua y dices, ojalá sea una puerta ahí en el fondo y salga por ahí. Pero
tienes que salir, tienes que poner tu cara y luego te dice el entrenador, pues a la prensa, ¿no? A ver, esa es la responsabilidad del ¿Qué es lo atleta. primero que te preguntan? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y les quieres contestar, pues saqué cero, me puse un tramalazo, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde viene la inteligencia emocional del atleta para agarrar y decir, tuve un error. A mí, Salvador, fíjate que siempre me dijo, no hay que darle vueltas, o sea, hay que afrontarlo y ser contundente en las respuestas. Yo siempre eso me quedo y creo que en los momentos difíciles siempre lo hice, como atleta, ¿no? Salí, dije, tuve un error, quería hacerlo muy bien y no me salió. ¿Qué ¿Qué más? crees que pasó? No, pues, me quiero comer Me paro en el trampolín, sabía que podía tener medalla y dije, voy con todo. Y voy con todo no significa nada. Voy con todo, tu cuerpo no lo entiende. Tu cuerpo todo el tiempo has estado entrenando con los brazos arriba, tu vertical, tu salida, ¿sabes? Tus movimientos. Le dije otra cosa que no habíamos entrenado. Y todavía se me ocurre decirle, y perfecto. No, hombre, trácatelas. Ahí la frialdad, ¿sabes? Es el que estás en el momento y pues te gana el quererte comerte el mundo, ¿no? Estás entrando, vienen Olímpicos, viene Barcelona. ¿Quién no quiere estar en Barcelona? ¿Quién Claro. no quiere conocer esta apertura de esta parte de la península? Que Barcelona se conoce mucho a partir también del 92. Todo el mundo quiere entrar. ¿Te gana? ¿Tú crees que te ganó ahí un Sí, poquito sí. el que se te subió, el me Sí. quiero lucir, la edad? O sea, es que es un Sí, en cóctel lugar a de duda. todo, Es un ¿no, Fer? cóctel de todo, porque aparte era mis primeros Juegos Panamericanos, vengo de los centroamericanos de ganar, entonces que vean que sí soy real, que gano medalla en mis primeros Panamericanos, vengo en 2 pruebas, o sea, si le vas sumando, son cosas que te metes toda la cabeza que no tenías necesidad, ¿no? ¿Quién, Y a mí me gana. quién te aterriza? ¿Quién te aterriza? Porque en algún momento hay ese Sí, disparador, ¿no? sí, Que todo el mundo sabe. tu entrenador, tu mundo alrededor, o sea, al final te dicen, a ver, tranquilo, fue un error, porque además a los 3 días me subo a la plataforma de 10 metros y ya con la lesión de la muñeca no pude terminar la competencia. Otra, ¿no? O sea, porque aparte terminas una competencia y bueno, pues la terminaste, pero no terminarla es como un tema de ego para el atleta, de dignidad, y no la termino. ¿Y con esto cómo llegas a Barcelona? Con ¿Te esto, da miedo? no, al final tengo la cirugía y pues para mí la preocupación era poder llegar y tirar en Barcelona, porque todavía en el proceso de la rehabilitación, el doctor Rubin, que un gran amigo, casi un papá para mí, me dice, pues es que si sales de la operación de la rehabilitación no funciona, pues no puedes competir, o sea, no te puedo subir al trampolín, va a tener que esperar, ¿no? Entonces, para mí fue, híjole, pues que llegue a Barcelona, seguir entrenando, no poder entrenar al 100%, la rehabilitación. Cuando me dicen que puedo ir, que no me duele y que me ponen la muñequera, dije, ya, De aquí. aquí soy. Entonces, pues mucha hambre, muchas ganas de estar en Barcelona, pero también no te aterrizas en, a ver, ya gané. O sea, el problema de una lesión, el proceso de querer llegar, ya lo vencí. Lo que venga es extra. Pero estás poniendo piedras que no te corresponden. No puedes ser medallista con un proceso así. ¿Cuántas personas van a tu alrededor, Fer? Alrededor, ahí yo creo que ya traíamos, pues pocas. En realidad traemos al entrenador, traemos un preparador físico y nada más. No, no tenía psicólogo deportivo. Yo no encontraba, la verdad es que siempre me peleaba con ¿Tú ellos. ya lo querías? ¿Tú ya querías, desde la lesión te ayuda un poquito a buscar un psicólogo deportivo, llegar a las Olimpiadas o qué te genera No, el fíjate buscar un que psicólogo siempre deportivo? platicamos, en aquel entonces ya estaba el tema de los psicólogos deportivos y la Ya se psicología, veían. ya se veía, pero no encontrábamos a alguien con quien yo de verdad me sintiera trabajando. Entonces, pues era complicado, ¿no? No encontraba a quien tú hicieras match, porque siempre como era como que se enfocaban mucho en la parte personal y no en la parte deportiva, ¿no? Para eso es el psicólogo deportivo. O sea, el psicólogo personal, pues ya es Sí. otra sesión, ¿no? Y entonces creo que ese era el problema. Para Barcelona no llegamos con psicólogo deportivo, ¿no? Llegamos con el equipo y pues haciendo las experiencias tú, ¿no? Que yo creo que también eso es un tema que no te termina ayudando, ¿no? ¿Cómo es la presión olímpica a diferencia de otras No, hombre, competiciones? esos aros sí pesan. Impone Pesan muchísimo, muchísimo. claro. Es otra cosa. A Barcelona llegamos y ver ese monstruo de instalaciones con los aros, el montaje, son de los primeros Juegos Olímpicos con el tema de mercadotecnia, Sí. cambia completamente el concepto, llega el Dream Team, la inauguración que fue espectacular, obviamente fueron mis primeros, no te puedo decir de los demás, ¿no? Pero yo creo que eso sí te impone, ¿no? Los disfruté mucho. O sea, Barcelona para mí fueron unos Juegos Olímpicos increíbles, el lugar, la alberca.
era monumental, o sea, las fotos, ¿no? Los atletas volando casi encima de Sí. la Sagrada Familia, era icónico. Pero pues obviamente yo no iba en la mejor preparación deportiva, ¿no? ¿Cómo vas manejando y modulando ahí la presión? Después viene Atlanta 96 y después ya viene Sydney y después ya viene Atenas. ¿Cómo va manejándose la presión de unos olímpicos a otros? ¿Aumenta por tu perfeccionismo o la vas manejando Yo creo que de el una mejor deporte, forma, como que no me voy a presionar tanto, no, enfocado en otra cosa? ¿sabes qué? Yo creo que el deporte te permite siempre empezar de cero. Yo creo que esa es la gran virtud. Tú tienes una mala competencia, al otro día llegas a entrenar y empiezas de cero. No carreas ninguna puntuación, todo el mundo empieza igual, ¿no? Entonces, resetearte, volver a empezar significa la temporada. A mí me dio mucha hambre de querer hacer las cosas bien después de Barcelona, porque yo creo que el tema estaba muy objetivo. Te había tenido una lesión, Ujú. ¿no? Y entonces pude rehabilitarme, todo después Barcelona tomé tiempo, terminé bien, me volví a subir a los 10 metros, empecé de cero, trampolín de 3 metros, viene la Copa del Mundo en 93, en China, me meto a las medallas, entonces dije, ya, estoy listo, venga Atlanta 96. Pero el tema es que yo me volví, bueno, no me volví, siempre fui un atleta bastante echado para adelante, ¿no? Pues quieres eso de un atleta, que tengas hambre, que tenga esa personalidad, pero yo empecé a tomar las decisiones. Yo agarré y dije, la estrategia es esta y vamos por esto, y en el entrenador mira este y vamos por acá, y las competencias, o sea, yo tomé responsabilidades que no. Cuando llegas ya después a Atlanta 96, nosotros somos muy de agarrar el pasado y de estar comparándonos con lo que fue. ¿Cómo sueltas el pasado de lo que fue? Para mí, soltar el pasado empezó inmediatamente en 93. O sea, yo tenía que haber demostrado que estaba listo para el siguiente ciclo, que era de 93 a 96, ¿Y lo ¿sabes? aplicas en tu vida, Fer? Sí, sí, lo aplico en mi vida de, a ver, hoy terminó, hay que hacer corte, lo que sigue, ¿no? Sobre todo cuando tienes, yo creo que momentos difíciles, tenemos mucho la costumbre de quedarnos en el momento difícil, cuando dices, a ver, ya acabó. O sea, ya salí, me tiré el cero, pero la competencia acabó, ya no puedo hacer más. Pero tienes chance de llegar al otro día, volver a empezar a entrenar y corregir los errores. Esa mentalidad, ¿cómo la vas construyendo? ¿Con base en Porque que en las competencias, en las experiencias? yo creo que el tema es el Ambas. entrenamiento. El atleta llega y ningún día de entrenamiento es igual. La No, mente es un músculo, también se entrena, Fer. se tiene que entrenar igual. La diferencia, si tú me dices cuál fue la diferencia 92, 96 y 2000, es que para 2000 e inclusive 2004 yo entrené con la cabeza. A ver, la parte física, hay un programa, hay una metodología, está el entrenador, te está diciendo, pero que entrenar con la cabeza, con la conciencia que tienes que hacer, con las emociones, con que un día llegas y te duele todo. O sea, después de la carga de trabajo te duele el dedo gordo, te tocas el hombro y estás cansado y tienes que empezar el entrenamiento, ¿no? En Sydney nos regalas una medalla brutal. ¿Ya sabías? ¿Sientes? ¿Tienes ese presentimiento que dices, estoy seguro que voy a ganar? Cuando llegué a Sydney, sí. ¿Tenías ese pálpito? Sí. Terminando Atlanta, la verdad es que fue difícil porque después de Atlanta yo quedo séptimo, octavo Ujú. y no encontraba el culpable. Y la verdad es que tuve que verme al espejo y dije, pues el que tomó las decisiones fui yo, ¿no? Yo fui todólogo. No le dejé al entrenador ser, no le dejé al psicólogo ser, no le dejé al... O sea, yo me eché Te toda la ganó. espalda, me ganó. O sea, el quererlo, hacerlo y controlarlo. Y entonces decido cambiarme con el profesor Jorge Rueda. Y las primeras palabras de Jorge, híjole, pues me voy a venir a jalar las patas, pero me dice, está bien, eres el mejor de México, pero tú no sabes trabajar por una medalla olímpica. Uf, uf. ¿Qué te caló? ¿El orgullo? ¿Te caló Claro, el ego? mi ego, ¿O mi orgullo de este atleta que dice, a ver, ya había ganado todo, pero tenía razón, no había ganado medalla olímpica. Y me dice una palabra clave, me dice, tienes que reaprender muchas cosas. Y en ese reaprender dije, bueno, pues es que ¿quién me va a enseñar? Pues el entrenador, ¿no? Pero todavía remata y me dice, y además yo a Juegos Olímpicos no voy a ir a jugar. No, bueno, ¿sabes? O sea, yo creo que esa era la virtud de Jorge, de entre nuestros entrenadores, que tienen esa manera de cómo manejarte, cómo decirte, depende cómo eres. Porque Jorge no me hablaba y como le hablaba a Marijosa Alcalá, como le hablaba a Jesús Mena. A mí me hablaba diferente, ¿sabes? Esa lectura que tienen los entrenadores es increíble, qué tan importante es la comunicación y que tú tengas la importantísima, humildad de aprender y de abrirte, de importantísima. decir, no, 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 no es cierto, no es así? No, 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 yo creo que ese es un paso de madurez que tiene el atleta cuando dice, me tengo que dejar dirigir, me tengo
que permitir que la gente que está ahí haga su chamba, como el fisiatra, como el psicólogo, como el entrenador, como el metodólogo, como tu grupo alrededor, ¿no? ¿Y das ese salto de fe? Sí, sí. Y a partir de ahí, y me acuerdo mucho que Jorge dice, vas a ver en el proceso, vas a terminar volando, ¿no? Esa era su palabra. Y en el proceso, cuando llegamos todavía unos meses antes de Sydney, nos marcan para ver el tema de ser abanderado. Entonces Jorge me dice, "¿Y cómo ves? ¿Somos abanderados?" Y yo le contesto, "Pues, estamos para eso y más." ¿Quién lo elige? Al final está el Comité Olímpico y bueno, con toda la delegación y tiene que ir eligiendo el perfil del atleta, los resultados, el calendario que le quede para que viaje y esté disponible. Tiene que ver muchas cosas. Entonces, habíamos varios atletas, pero sobre todo también que el atleta diga, a ver, voy a salir y es una presión más, ¿eh? Sí. O sea, hay que salir a la conferencia y decir, pero de verdad nosotros, Jorge y yo, dijimos, no hay problema. Sí nos lo echamos. Pesa la bandera. Me refiero, digo, claro que lleva un peso en valor, en representación, pero físicamente. Físicamente pesa, sí. No sé si te acuerdas el ruso que la llevaba con una sola Sí, mano, sí. ¿no? Pues yo decía, yo no voy a poder, ¿no? Y yo, Eso sí, yo me con acuerdo. mis 2 manos. Pesa y pesa desde el principio que te la entregan, que te anuncian. El presidente te dice, "Oye, la bandera está en buenas manos", ¿no? Y dices, híjole, te hace el día. Y luego entrar al estadio, pues al final entiendes que pues es un momento muy importante. O sea, no solamente para tu país, para la delegación, para tu deporte, ¿no? Los mismos compañeros de otros países era, híjole, un clavadista, ¿no? Abanderado. Es increíble, o sea, es padrísimo. Es una experiencia separada de ser medallista olímpico. Cuéntanos cómo es ese momento, Fer. Yo no me lo imagino, porque claro, nosotros ya vemos después de México y ya entra todo el mundo y nosotros con toda la ilusión también. Pues es, yo creo que uno de los momentos más esperados cuando entra la delegación mexicana y que todos estamos viéndolo en la transmisión y supongo también quienes están allá. Pero antes, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo los forman? ¿Cuánto tiempo esperan? ¿Con cuánto tiempo tienen que llegar antes? Es toda ¿Cómo una es toda la logística. organización? Es toda una logística porque tienes que sacar a toda la delegación, pero desde el principio al jefe de misión le dicen, oye, el abanderado tiene que estar aquí, se le va a dar esta acreditación. O sea, ya desde el momento uno está separado, ¿no? Oye, nunca falta el que llega tarde o sí llegaron a Sí, tiempo? no falta el que va corriendo, no falta el que se llevó otra parte del uniforme que no era. No falta. Pero hasta esas cosas son las que terminan dándole un sabor, ¿no? Yo la verdad es que desde el principio pues vas separado, llegas, te sientas, te dan una etiqueta que está etiquetado para que sepan que tú eres el abanderado. Y conforme empieza a circular los países, el momento que te levantas, viene una persona de la organización y dice, usted me sigue a mí, ¿no? Usted las indicaciones yo se las doy. Entonces ya te ponen que el cintillo, no llevas todavía la bandera, todo el mundo empieza con las porras, con el cielito lindo, con todo, Toda la delegación. toda la delegación. Empieza a haber un ambiente, pues, de fiesta. Al final vas a salir a la inauguración, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho estar en este pasillo a punto de salir hacia la pista, oscuro, y de repente veníamos cantando las porras, y de repente pasa alguien y dice, la bandera, ¿no? Y te la pones y dices, ups, ups, ¿no? Sales a ese estadio, no, a ver, yo siempre digo que lo padre de ser el atleta que está ahí en estas multitudes, sientes la vibra de la gente. O sea, esta marabunta de gente, el momento que está emocionada, tú lo sientes. Entonces sales, ves el letrero que dice México en esta pantalla inmensa y luego tu cara, ¿no? Dices, wow, no. ¿A qué entrenó? Sí, iba pensando, no te caigas. No te caigas, porque la carrilla va a estar buenísima. No, te da miedo. Claro que te da miedo. ¿Dormiste un día antes? ¿Sí pudiste dormir? Sí. Yo creo que, pues sí te da la ansiedad, ¿no? Pero al final no es lo mismo que la competencia. Es un momento diferente, es un momento como más personal. ¿Y qué te van diciendo? Camina rápido, váyase a un ritmo, sigue al país. Tienes al edecán que va con el letrero y pues la tienes que seguir al ritmo que ella va. Y ya el momento que van llegando, separan medallas, separan las banderas, las colocan o si te ponen ahí, depende. Pues no sé si has visto que ahora de repente los abanderados sí se quedan de pie Sí. o únicamente ponen las banderas, depende la logística que haga. Y ya te quedaste con la bandera y ya hay esperar a que Ya. pasen todos los demás. Empieza Bueno, y todo. ustedes siguen Sigues- todo, echando relajo. Se ¿no? quedas en el centro, sigues echando relajo. Bueno, ahora París fue completamente diferente, Sí, ¿no? diferente. Sí, Completamente sí. diferente, pero al final se quedan todos los atletas y empiezan a disfrutar, pues ya. Ahora sí que todo el show.
Un día antes de la competencia, esta presión, Fer, platicando específicamente de Sydney, eh, ¿qué te tomas? ¿Rezas? ¿Escuchas música? ¿O desde qué momento cortas comunicación? Bueno, yo siempre fui un atleta que a la hora de ir a la competencia era la competencia, no había más, ¿no? No me preocupara, o sea, mi mamá no esperaba que le llamara, ¿no? Para Sydney, la magia fue recibir correos, el internet. Ujú. Te estoy hablando del 2000, cuando se iba a pagar el mundo, ¿no? Sí, cuando se iba a pagar el mundo, cierto. Y entonces, pues simplemente yo creo que yo siempre le decía a mis papás que a mí me gustaba estar concentrado en lo que tenía que hacer, no preocuparme de lo demás. Si alguna mala noticia, pues ya la veríamos después, ¿no? O sea, yo para ellos para mí. Entonces, como que esta parte te permitía estar en lo que tenías que estar, tanto para disfrutarlo como para estar concentrado. Un día antes siempre trabajamos el tema de este estrés precompetitivo, porque el atleta quiere competir. El atleta está emocionado porque sabe que puede competir y que lo quiere hacer, ¿no? No creo que exista un atleta que vaya a Juegos Olímpicos pensando o soñando que va a perder. Todos van con el sueño de ganar. A lo mejor se meten a medalla, segundo lugar o primer lugar, pero van con el sueño, ¿sabes? Entonces, pues te emociona. Y trabajamos mucho tiempo para agarrar y decir, cuando sucede eso, lo más honesto es agarrar y decir, pues sí estoy nervioso. Se Estoy vale, ¿no? nervioso. Soy persona. Soy persona y lo único que tengo que hacer es esperar el día de mañana. No puedo adelantar la competencia. Tengo que esperar el día de mañana. Conforme van avanzando las rondas, ¿tú ves? O sea, ¿te conviene o es bueno estar viendo a los otros clavadistas, a los otros compañeros? Tiene que ver mucho tu estilo. Si eres un atleta que te gusta la competencia, te metes a la competencia, te gusta ser completamente ajeno. Aquí, ahora sí que traje a la medida. En mi caso, la competencia la ganamos el día 26 en la mañana. Te voy a decir por qué. Yo tiraba todavía los obligatorios. En aquel entonces tiraban 5 clavados que eran como sencillos, pero eran técnicos. Y luego tirabas los 6 libres. Los 5 clavados obligatorios eran mis peores clavados. Eran clavados que durante toda la temporada me costaron mucho trabajo y yo salía 10, 15 puntos abajo del segundo o tercer lugar. Era muy bueno en los libres y entonces los alcanzaba, pero siempre me terminaba metiendo al tercero porque pues venía con puntos abajo, ¿no? Matemática pura, dirían. Ujú. Trabajamos y trabajamos los obligatorios. Decíamos, si nosotros ganamos los obligatorios, ganamos la competencia. ¿Cuántos clavados son al día, Fer? Puedes llegar a tirar 250 clavados, depende la temporada, depende el momento que estás de entrenamiento, pero prox puedes tener una buena carga de 250 o más. ¿Y cuando son olímpicos? Estás en eso, es que hay un proceso antes de Juegos Olímpicos previo a esta carga de trabajo, que es donde tratas de hacer un gran volumen sin perder la calidad. ¿Sigues entrenando durante los olímpicos o ya se llega allá y ya hasta donde pudiste entrenar? Empiezas a hacer un descenso, pero tiene que ver mucho con los espacios de entrenar, cuánto tiempo te dan para entrenar. Entonces, hasta eso lo tiene que programar muy bien el entrenador para empezar a hacer un descenso y que llegues bien a tu prueba. O sea, el descenso es que vienes con una carga de trabajo, le empiezas a hacer menor, pero empiezas a trabajar más los detalles para que llegues más fuerte, mucho más en forma deportiva, ¿no? Ese es el descenso. Esa es magia de los entrenadores. Yo siempre he pensado, no sé si les ha pasado a ustedes, pero pensando, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos pasados, ¿no? Que es París. La diferencia de horario. Sydney, ni se diga. Atenas, ni se diga. También hay un cambio en tu metabolismo. También hay un cambio en tus comidas, en tus horarios, en tu disciplina. Siempre pienso, si uno como turista luego dices, ay, o sea, ¿no? El tema de las comidas, de dormir bien, de descansar, o que traes el jet lag y dices, no me puedo dormir. ¿Ustedes cómo se preparan antes ante eso, Fer? Sí, igual haz de cuenta que han recomendaciones, ¿no? Por la parte médica que te dicen, oye, pues en el viaje traten de dormir así, traten de descansar así, no coman esto porque pues el mismo viaje te lo puede afectar, tomen agua, etcétera, etcétera. Siempre hay recomendaciones, ¿no? Y obviamente cuando tú ya te conoces como atleta, llegas a la villa y pues tratas de seguir tu alimentación, que está muy programada para la competencia. O sea, ¿cómo llegas en la mejor forma para la competencia? ¿Qué comes? Para sentirte ligero, para sentirte, ¿sabes? Depende. Si la competencia es muy temprano, yo prefería sentirme ligero, ¿no? Para después comer bien y en la noche llegar a la final y no sentirte tan pesado con la comida. Nada más era un tema de sentimiento. Pero también el atleta en este momento, pues lo que consuma, no lo está utilizando. El tema es que ya dejaste la carga
y vienes a la parte fina. Entonces tienes que mantener también ese equilibrio. Pero es mucho de conocer y de tener a la gente profesional ahí a tu lado, ¿no? Un día de competencia, ese día de la medalla, ¿te acuerdas de tu día desde que despiertas? Sí, el día me despertamos tempranito, fuimos al comedor, café, obviamente, ¿no? Café, creo que me tomé algo de frutas y una manzana, algo para llevar, y me llevé un pan dulce, ¿para qué? Para terminar, no me lo comí. Y con eso me fui. Era muy temprana la competencia, ya en realidad son 18 clavadistas, tampoco es una competencia tan Tan larga. larga. Y entonces terminando la competencia, a regresar a la villa, nos tomamos el tiempo para ir al cuarto, dejar las cosas y después ir a comer con calma porque la competencia era hasta por la tarde. Entonces ya comimos muy bien, estuvimos platicando, nos regresamos al cuarto, nos quedamos ahí, que era como sala, era como un departamento, entonces tenía la sala y nos pusimos a ver el voleibol de mujeres. Me acuerdo clarísimo, el voleibol de sala. Para no estar pensando. Para no estar pensando, aparte, a mí el voleibol de sala me parece espectacular, ¿no? Entonces, estábamos viéndolo, platicándolo, no comentábamos nada de clavados. Nadie te dice, estás listo, ya no. todo, ya. Yo creo que esa es una parte muy importante del equipo, ¿sabes? Porque al final te deben de dar soltura y no estar sobre el mismo tema. Sin embargo, cuando salgo hacia la competencia, ya preparar tus cosas, ¿estás listo? ¿No? Sí, listo, vamos. Todavía Jorge me dice, no se te olvide el pants. Ese es el de la premiación, ¿no? Claro. Le digo, no, ya lo llevo. Y salimos, nos sentamos en el camión y me dice, Jorge, oye, ¿quieres saber en qué lugar quedaste en los obligatorios? Sí. Y me enseña la gráfica y quedo 4 puntos abajo del primer lugar. Ah, ¿tú no te das cuenta, Fer? No lo vi, simplemente dije, listo, a la final. Bueno, todos vemos que cuando Todos ves sale, puntuaciones. voltean a ver las puntuaciones. En mi caso ¿no? Que dije, salen a buscar. no, en mi caso agarré y dije, listo, se acabó, a lo que sigue. Pero yo sabía que los había tirado bien, no sabía qué tanto. Yo me quedaba con el sentimiento. Para mí el sentimiento, cómo me sentía, le di prioridad. Y cuando me dice Jorge, quedaste a 4 puntos del final, le dije, ya fregamos. Y Jorge se me acaba viendo y me dice, hacer lo nuestro. Fue el único que dijimos de camino. Los audífonos, llegamos a la alberca, entrené, es que me acuerdo todo. Me acuerdo todo. ¿Qué audífonos traías puesto? Traemos de cablecito, de cablecito. No existía el Bluetooth todavía. ¿Qué traías tú? Traía música, la verdad es que me acuerdo. ¿Qué escuchabas? Hicimos ahí, yo grabé N1000 canciones, pero nada que ver con lo que me gusta. O sea, traías tu Discman. Trae mi Discman. Y entonces simplemente lo puse, pero nada más lo ponía para empezar la competencia. Una vez empezando la competencia, me quedaba con el sonido, cómo se escuchaba la alberca. Me gustaba mucho eso. Las porras, el monstruo de 15,000 espectadores, 20,000, cómo ruge. Eso me encantaba. ¿Qué haces previo? ¿Te pasan alguna cabina? ¿Estás en algunos vestidores? Está toda la logística. Ahora hay lugares donde se concentran a los atletas, el gimnasio en seco, ahí se pueden quedar, o algunos pasillos. Entonces yo me quedaba en el pasillo. Yo casualmente me encontré un lugar donde había una pantalla que podías ver la competencia. Ok. Siempre te ponía una silla con mi lista. Solamente te entregaban una lista del orden. Entonces yo la agarraba, la ponía para que no se me pasara el orden. Sí. No voy a quedar yo aquí, no voy a estar ahí voceando. Y me quedaba sentado y sabía que si venía el clavadista número 5, empezaba a calentar. O sea, ya tienes tu rutina, ¿no? No es tu cábala, es tu rutina de cómo compites, cómo vuelves a llevar a tu concentración, ¿no? Arriba y luego regresas. Todo eso tienes que... ¿Quién iba antes de ti, Fer? ¿Te acuerdas? No, fíjate que antes de mí no me acuerdo. Nada más me acuerdo que tenía que ser el clavadista número 5. Yo era el antepenúltimo. Tiraba yo, después Dimitri Sautín y luego Shoni. ¿Por qué los acomodan? ¿Qué orden llevan? ¿Alfabético? Al revés de cómo pasaron. El primer lugar pasa Shoni, segundo Sautín y tercero yo. Y así sucesivamente. Entonces es orden inverso. Entonces, el último que tire es Shoni, ¿no? Entonces, yo nada más me acuerdo por números. Para mí fueron los números. Ahí el factor sí altera el producto, o sea, el orden de los factores sí. Pues puede ser. Al final, mi estrategia del equipo, siempre fue que nosotros íbamos a presionar la competencia. Siempre. ¿Cómo se presiona? No fallando. Es la única. Es la única. Nosotros le apostamos, o sea, yo en la mente tenía los números de cuánto tenías que sacar en cada clavado
para estar en la medalla. Pero ese medio punto arriba era estar presionándolos a ellos. Cuando estás ahí sentado, ¿qué estás rezando? ¿Cómo bloqueas? ¿Cómo haces esta fuerza mental? Esa fuerza mental, en mi caso, nosotros era tratar de no meterte, o sea, no estar repitiendo las cosas de la competencia. Te tiras el clavado, regresas a tu lugar, no más clavado. Hasta que venga el número 5, empezamos a pensar en el clavado. ¿Pasan por ti? No, tú lo llevas. En mi caso, yo. ¿No? Es de cuestión de estilos. Hay gente que le gusta que pase el entrenador y le diga, listo, a calentar. Mi caso era yo, empezar a calentar y ahora sí, siguiente clavado. ¿Qué tengo que hacer? Empieza a hacer un poco de elasticidad, activar. Salía del pasillo, pasaba con Jorge, voy tal clavado. Jorge te dice 3 cosas y para arriba. Cuando te subes, entonces, Fer, ¿qué es lo primero o sea, cómo bloqueas? ¿Qué piensas? ¿Ves a la gente? ¿Se ven ahí? Porque tú todavía tienes una periferia, ¿qué ves? O sea, Nosotros siempre ubicábamos, o lo que entrenábamos todos los días, era subir, pensar tus movimientos, número de clavado, tu clavado. Todo lo demás no existe. ¿quién te da, como nosotros decimos, el cue? ¿Quién te da la señal? ¿Cuándo sabes cuándo saltar? ¿O hay alguna Hay un señal? silbato, o sea, ¿Hay te un anuncian tu silbato? nombre, dicen el clavado, tú tienes una pantalla donde ves el número de clavado, los clavados se determinan por número, o sea, el número dice qué clavo vas a tirar, sobre el silbato, y ahí ya estás listo para tirarte. Tú ya decides inmediatamente o tomas un poco más de tiempo, no dice la regla, pero bueno, como 1 minuto tienes para podértelo tirar, entonces, que es cuestión de estilos, ¿no? No hay Eh, más. Desde que saltas, ¿sabes que ya estoy esa medalla? Fíjate que ¿Cómo lo sentiste? ¿En el aire, entrando al agua? para mí fue clavado por clavado, o sea, cada clavado para mí era una competencia, ¿sabes? Era tener la calificación que habíamos quedado y el sentimiento de cómo lo había hecho, ¿sabes? De no fallarlo, de hacerlo como tú lo sabes hacer, con tus movimientos y voltar a ver el número y decir, ok, 8, listo, el que sigue. 1 por 1. Tirarte el clavado, dejar el clavado. Tirarte el clavado, no hacer una competencia, sino hacer 6 competencias, ¿sabes? Y para mí esa fue la magia. O sea, cada clavado fue increíble y saber que ya faltaba uno menos, pero la magia pues llega en el último clavado. Yo sé que igual, bueno, no lo piensas en ese instante, pero tú te imaginas el nervio que le generas a todo un país cuando te estás subiendo. ¿Te lo han contado? A la mitad de la competencia, no, bueno, ahora si alguien me dice, la verdad me emociono mucho como viejito, oye, es que mi papá me levantó a las 4 de la mañana, ¿no? Pues, me emociono. En la mitad de la competencia, yo salgo del pasillo, llego con Jorge Rueda y yo me acordaba que su playera era roja, ¿no? Entonces lo veo y le digo, tu playera no es roja. Y me dice, claro que es roja, está un poco oscura, pero es roja. Ah, ok. Jorge estaba empapado de sudor. Jorge no podía con el nervio. Jorge Rueda cuando empieza la competencia le dice a Jesús Mena, le dice, Platas va a ganar. ¿Se lo viste tirar? ¿Le viste la cara que trae? ¿Se quiere ganar? Entonces le dice, a ver, tú tranquilo, vente conmigo, vamos a platicar, suelta el estrés. A ver, el entrenador también es un ser humano. Sí, claro. Y él está con... Yo creo que él está peor. Él está peor. Mira, me acuerdo, No, Fer. hombre. Sí, todos estaban, yo lo estaba viendo, me acuerdo, porque estaba en una cabina. Y yo estaba, bueno, me comía los dedos. Cuando abrazo a Jorge después de tirar el último clavado, me doy cuenta que la playera está empapada. Será el estrés, la emoción, él ve los números, escuchaba a la gente, me decía, Jorge, me decía, es que era un monstruo, o sea, tiraban los clavados, los 3 clavadistas que iban peleando, y era increíble, o sea, el ambiente, o sea, todo el mundo se mordía los dedos. El otro día nos estábamos acordando, Jesús Mena y María José Alcalá, Jesús llega y me dice, antes de empezar la competencia, ¿estás listo? Le digo, sí, ya quiero que empiece esto. Y volteo y María José Alcalá en la grada enfrente estaban apartando los lugares para echar porras. Una playera roja. O sea, es increíble lo que sucede, ¿no? Claro, las emociones son vivas, pero ahí lo que tú decías, la facultad del atleta de separar emociones y ¿Cómo tener que separas las enfocarse. emociones? Porque empiezas a definir qué sí tienes control y qué no tienes control. Yo no tengo control en lo que sienta Jorge. Yo no tengo control en lo que esté en la grada. Lo que tengo control es en mí y mi clavado. Dicen que es parte del enfoque, ¿no? Para estar enfocado hay que hacer a un lado las emociones. Claro. Y tienes que definir cuáles. Tú puedes percibir muchas emociones, pero tienes que saber cuáles tú tienes control. Y esa es en la que te tienes que enfocar, porque no hay más. O sea, fríamente, pues la grada se puede caer.
tú te tienes que tirar el clavado. Es como es. ¿Hoy te estresa algo, Fer? Después de Sí. todas esas presiones. Sí, yo creo que te estresan cosas que te emocionan. Me gusta estar emocionado de mis proyectos. Me gusta estar apasionado de lo que estás haciendo. Yo creo que eso es lo que me enseñó mi deporte. No evalúo los proyectos y no siento que estoy parado en el trampolín. La misma emoción, ¿sabes? Que digas, híjole, podemos hacer, se puede lograr y podríamos hacer y el evento. Y entonces creo que esa es la parte que me enseñó mi deporte a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Porque te puedes involucrar en un proyecto y, pues sí, oigan, esto está aquí, ¿no? Pero cosas que te emocionan, igual como si estuvieras en el trampolín. ¿Qué sientes cuando eres plata y qué sientes cuando subes al podio? Salgo mi clavado, que ojo, es el mismo clavado con el que saco cero en Panamericanos. Es el mismo, El de Cuba. el de Cuba. Cuando me paro en el clavado, lo primero que pienso es, igual que siempre. Y hay una frase que yo no la invento, la inventa, a mí me la dice Joaquín Capilla, después Carlos Girón la repitió, Jesús Mena, el mismo Luño Rivera, de cabecita, de cabecita. Es todo lo que tienes que tirarte el clavo como tú lo sabes hacer, no hay más. Te sacaste una super espina, Fer. Yo salgo mi clavado, empiezo a caminar con Jorge, ahí siento que haz de cuenta que sí, ya no tengo control de nada, porque ya hice lo que sí tenía control, Ujú. lo otro ya no. Y empiezo a caminar con Jorge y todavía Jorge tiene el gran remate de abrazarme y decirme, ya eres medallista olímpico. Cuando me dice eso, híjole, haz de cuenta como Olla Express. Porque a ver, el tema ahí, lo importante era estar dentro de las medallas, porque ya había pasado 2 ciclos que no había estado, ¿sabes? Y cuando me dice eso, bueno, se me doblaban las piernas. Me dice, pero no te vayas. Me dice, está que se cae el techo. Dice, todo mundo está nervioso, Sautín no puede, Johnny tampoco puede, está de cierre. Le digo, no, espérame. Entonces me agarra y me dice, quédate aquí, ve tu competencia. Ujú. Y volto a ver a Dimitri Sautín, que la verdad, además de gran amigo, yo creo uno de los mejores clavistas que ha tenido este deporte, porque era exacto, era preciso, no tenía ese miedo, ¿no? De arriesgar y ganar, y sale y se queda corto. Y entonces volto a ver la pantalla y veo 700, yo hice 708.42 y él hace 703.20. Y decimos, ¿ya? O sea, es plata. Y me dice Jorge, no, es oro. Dice, falta el chino, pero es oro. Ay, esos chinos. Y se para Johnny, que mucha gente decía, bueno, es que ¿quién es Johnny? Pues Johnny es ese niño de 14 años que casi le gana a Luganis en el 88. Es medallista olímpico en Barcelona y es el campeón olímpico de esa prueba en Atlanta 96. Desconocido no era. No. Y se sabía el tema, ¿no? Está en una final, tira su clavado y vemos la puntuación y dice 708.72 Johnny y yo 708.42. Décimas. ¿Sí? Y la verdad es que ¿Eso cala? no, a ver, yo creo que el atleta entiende que cuando le apuesta a ganar, Ujú. ¿no? Sabe que también dentro de la apuesta está que pueda perder. Es parte de tu madurez, ¿no? Y pues si hay en primer lugar, hay en segundo lugar, hay en tercer lugar. Y al final los jueces, pues es lo que vieron. El juez no tiene segundos para calificarlo. O sea, tampoco tiene, déjame ver las repeticiones, no. Sí, aquí Lo no que ve, hay. lo tiene que calificar, Aquí no hay bar. no hay VAR. Y es lo que termina haciendo. Y la verdad es que fue emotivo. O sea, todavía hoy en día que alguien llegue y te diga, ay, te hubieras apellidado Oros, ¿no? O los chinos, ay, esos chinos. Para mí es un honor, es un... Y cuando los una- ves ahí en los pasillos ya no dices No, nada. no, claro, no, hombre, son excelentes amigos, ¿En serio? sí, son excelentes, son unos atletas que llegan a ser, de verdad, el campeón olímpico de 3 metros es un caballero. Saluda, es ídolo y tiene tiempo para la firma de autógrafos. Son unos tipazos, No tienen se muchos dice nada ahí valores. entre pasillos. O No, así como, no, quítate, no te yo creo ¿no? que hay muy buen ambiente. Los clavistas no somos tantos también, pero siempre hay un buen ambiente, ¿no? Es mucho tu actitud de estas reglas no escritas de sacar 10 y así que salgas como que no pasó nada, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas de actitud de nuestro deporte, pero híjole, quien me digas, el Tom Daly es un gran tipo, mismo Luganis, ¿no? Klaus Dibiasi, son gente que son unos tipos de primera, ¿no? Oye, Fer, hablando ahorita de esos instantes, décimas de segundo, que como dices, lo ven rapidísimo los jueces. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué vas pensando? ¿Se puede salvar un clavado ya que saltaste? Porque
nosotros quizás siempre como audiencia nos fijamos más en la entrada, ¿no? Que es lo que conocemos de clavados, o sea, que no salpique tanto, que... ¿Cuál es la técnica? Ahorita Fer nos explicaba que, bueno, uno pensaría que entras con las manos así, ¿no? Como te enseñan en la natación de De puñito. flechita, de flechita. Y No. acá no. No, a ver, ¿Cómo se entra? el juez ve como 3, 4 movimientos. Es la salida, luego ve la ejecución, el clavado, o sea, qué tanto se ve fácil, estético, dónde termina el clavado, o sea, qué tan alto lo termina, y luego tiene que ver una línea. Antes de la entrada, lo que califica es la línea. Entre más vertical estás, mejor entrada tienes, ¿no? Hay algunos clavistas mañosos que se quedan cortos, pasados, pero tienen muy buena entrada. Pero al final el juez tiene que ver una línea. El clavadista siente perfectamente si salió más cómodo, menos cómodo, más rápido, menos rápido. Y entonces tiene que colocar las piernas más altas o más cortas, parar un poco antes. Todo eso lo siente el clavadista y lo puede ajustar. Y uno Esa es la pensaría maña. que toda la fuerza es en el abdomen, y sí, pero Sí. también en la... La cadera es el control, el abdomen es una parte importante, la movilidad de los brazos, la elasticidad. En el trampolín, la potencia de fuerza, la velocidad en la plataforma. Es un deporte que todo cuenta y todo tiene que estar en un equilibrio, ¿no? Tú puedes salir demasiado rápido en un clavado y no tienes control. Tienes que brincar y con la velocidad ligar bien. Entonces, muy interesante, pero son todos los detalles se resuelven en menos de 3 segundos. ¿Cómo entras al agua? Con las dos manos hace. Haz de cuenta que te agarras la mano y luego doblar los dedos. Y es como entras. ¿Y por qué entras así, Fer? Porque haces un pequeño hueco que tiene aire. Y entonces eso hace que no pegues con la superficie, sino rompes la superficie, se abre una burbuja, ahí es donde entra el clavadista y cierra. Y es O cuando, sea, es como tú haces tu propia entrada con esa burbuja de aire. para no pegar con el agua. Rompes la superficie para ir pasando. Entonces, literalmente con esta mano, tú escuchas. Cuando entras bien, escuchas. Es padrísimo. O sea, estás pero con todos los 5 sentidos Con al todo, máximo. con todo. A veces sientes como pegaste con los talones, si le pegaste con la cadera, si te recortaste antes, si pasaste bien. Cuando haces una entrada sientes perfecto, así como si rompieras un papel de China. No, no, no. La sensibilidad que tiene el clavadista es increíble. Fer, la tecnología, ahora la inteligencia artificial, pues imagínate, ¿no? Cómo hubieran medido tus clavados en ese momento, la velocidad, el impacto, la fuerza, todo. ¿Eso juega hoy en día a nuestro favor o en contra? No, juega a favor de todos. No somos el único país que quiere ganar, ¿no? Australia, Inglaterra han hecho bueno, Gran Bretaña ha hecho un excelente trabajo. Y todo eso ahora cuenta para que puedas mejorar, para que puedas enfrentarte a los chinos, ¿no? Y que veas ganar a Osmar, a los chinos, Meme junto con Osmar ganarle también a los chinos, o a la misma Gaby con Ale estar peleando, Randall, ¿no? La verdad es que tenemos una gran generación, pero todo eso termina ayudando. Y yo creo que al final todo ayuda, pero todo está recargado en el recurso humano, ¿no? Al final es el atleta, es todas las herramientas tienen que estar centradas ahí, la preparación física, la mental, las cargas de trabajo, toda la ciencia aplicada que hoy en día, la verdad es que se tiene un gran apoyo en cuanto a los equipos multidisciplinarios, gente muy profesional, la verdad, desde los fisiatras, los doctores, los psicólogos, han mejorado muchísimo, son gente muy profesional, la que hoy está trabajando con clavados, ahí se ve la muestra, ¿no? O sea, al final tenemos un gran equipo, es un equipo fuera de serie, es una creación de chavos y señoritas que no solamente se lo creen, se saben que están a la altura de los mejores del mundo. Has estado en plataformas muy altas y hoy estás también en diferentes plataformas. Estás en la parte de la Federación Mexicana de Clavados, estás también en la parte de comentarista de clavados, pero no dejas de ser ese gran deportista, Fer. Y en la parte también del impulso al deporte en los jóvenes, ¿cómo lo ves? ¿Vamos bien? Sí, no, a ver, yo insisto, tenemos grandes recursos humanos, siempre, en muchas disciplinas, no más clavados. Pero hablando de clavados, siempre nos topamos con una gran generación de atletas, pero tenemos una gran generación de entrenadores. Y eso hay que reconocerlo, porque al final, bueno, se va una generación como Pablo Espinosa, ¿no? Como Iván, como Germán, y sigue trabajando Iván Bautista, Magín, el profe King Yang, y ahora tienes una generación con Randall, con Osmar, con Al Estudillo, con Gaby Agúndez, ¿no? Entonces yo creo que esta transición de tener íconos como Alejandro Orozco y luego tener una nueva generación, pues esos son los entrenadores que siguen trabajando a la orilla, ¿no? Y se tiene que conjugar las dos, tener estos talentos y tener estos grandes entrenadores, y el futuro se vislumbra, pues emocionante. La verdad es que con esta generación y este equipo, híjole, Los Ángeles 2028 se ve
Muy, muy emocionante. ¿Nos ves con varias medallas? Vean, no quiero decir de más porque me gana la emoción, ¿no? Porque además son grandes seres humanos, o sea, son grandes señoritas y jóvenes, tienen una calidad increíble. Pero a lo mejor estamos frente a lo mejor uno de los mejores equipos que se pueda conjuntar para Juegos Olímpicos, de toda la historia. Para cerrar, Fer, ¿cuál sería para ti la esencia para no perdernos entre deportistas, estrellas, fama, redes sociales, seguidores, likes? ¿Cuál es la esencia que te permite estar concentrado y de pie en el piso? Pues yo creo que la base, la esencia de qué es lo que quieres, el atleta de alto rendimiento, el atleta que va a un proyecto, pues se habla de resultados, no de seguidores. Y creo que ese es el equilibrio que hay que tener y hay que tener el balance. No es que los seguidores o al final influencers o demás esté mal, no, para nada. Creo que se puede promocionar, pero al final quien tiene el resultado y quien tiene el nivel también se debe reconocer. Y ese no se reconoce por likes, se reconoce por resultados. Y ese atleta debe entenderlo, ¿no? Que lo prioritario es, pues, son los desempeños, las competencias y el proyecto a largo plazo. Hay gente profesional que lo puede manejar y que te permita desarrollarlo, ¿no? Y creo que hoy las marcas es muy interesante lo que están proponiendo en cuanto a hacer ese equilibrio, siempre tratando de ayudar al atleta de alto rendimiento, pero bueno, es un reto. La verdad es que la disponibilidad de los atletas con las redes sociales es increíble. Te puede servir mucho para promocionar. La verdad es que es un gran reto, pero al mismo tiempo también te puede presionar para lo que venga el futuro, ¿no? Entonces hay que educar a los atletas, hay que educar todo el entorno de los atletas y pues también que después sea para bien para desarrollar el deporte, ¿no? El deporte en la vida, ¿qué es, Fer? Un maestro de vida. Un maestro de vida a largo plazo te das cuenta, ya con la medalla ahí puesta, dices, a ver, lo que valió la pena fue el proceso, lo que me enseñó el cero de La Habana, la toma de decisiones, los buenos momentos, los momentos no tan buenos, o sea, las vivencias con tus compañeros, las vivencias con tus entrenadores, lo que vives con tu familia, el proceso. Ese es el valor que tiene el deporte y lo puedes aplicar el día de mañana con tu familia, con tus proyectos de vida, con la parte profesional. Es una filosofía de vida que te permite este gran maestro de vida desarrollar. Una vida sin deporte, ¿cómo la puedes Yo, conceptualizar? ¿La puedes definir? no, yo creo que una vida sin deporte, pues simplemente no tiene, te va a faltar una herramienta. Creo que el deporte te ayuda a un tema de prevención, el tema de salud, a un tema de valores. El deporte es un sistema de valores, ¿sabes? ¿Cómo le enseñas a un niño disciplina? Hay que ir todos los días a entrenar. ¿Cómo le enseñas el respeto? Pues simplemente haciéndole caso a su entrenador, primer paso, ¿no? Respetar las reglas. Me parece que es una herramienta que te permite tener un potencial de un ser humano increíble, más allá de las medallas. Es un campeón de vida. ¿Te enseña a perder? Claro, esa es la lección más grande, ¿sabes? Y ahora yo soy papá. Y yo decía, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos? Me salieron competitivos. No sé por qué, yo creo que es un tema de su mamá, ¿no? Pero le decía, ¿cómo le enseño a perder? Entran al deporte, te los enseña. ¿Cómo no te vuelves tu propio rival? ¿Cómo te vuelves mejor tu competencia? Yo creo que entendiendo que el deporte te enseña que la competencia es una de las herramientas con la que puedes mejorar, que no es un tema que al final te va a dañar, si tú lo sabes interpretar, te puede ayudar y entonces vas entendiendo que entre más competencia tengas, el que va subiendo eres tú, es parte de la naturaleza del deporte. Y con lo más importante, Fer, ¿cómo te hablas? Fuerte, ¿Sí? te hablas fuerte y yo creo que te entiendes hablarte muy objetivamente. Es una palabra increíble, objetivo. No es que te seas el más juez, que te trates mal, no, es objetivo. Las cosas, cuando tú las puedes evaluar objetivamente, es la única manera que puedes ver cómo puedes mejorar. Fernando Plata, es un placer platicar contigo fuera de las plataformas, fuera de la alberca, pero todavía nos dejas con muchísimos recuerdos y sobre todo con grandes momentos de la historia mexicana del deporte, Fer. Un gustazo, mi querida Mar, Un siempre un gustazo. gustazo. ¿Eh? Estoy con Mar, sigan a Fernando Platas, de verdad, síganlo, escúchenlo. Ay, ¿qué les puedo decir? Es un ejemplo de vida, de verdad. Gracias, Estoy con Mars, síganos y suscríbete a este canal, Estoy con Mars Oficial. Gracias. Y te diré que cada quien tendrá su propio marcador de interés sobre la afición, ¿no? Cada persona es distinta, cada jugador es diferente. Pero Javier Aguirre lo remarca mucho.
O sea, no le fallemos a la gente, no le fallemos. Hoy sí lo ves y puede ser un poco mercadotecnia, pero a fin de cuentas es una realidad que cuando la selección mexicana llega a un hotel en Estados Unidos para un partido amistoso o oficial, todo el mundo se para a dar autógrafos, todo el mundo se para a las fotos. Eso no sucedía. Javier Aguirre tiene una gran ventaja. Ya lo vivió como jugador y ya lo vivió como técnico. Y sabe que la gente sí importa. Si a veces no se puede, no es que no importe. La consecuencia es que la gente se enoja y eso también lo entiende el futbolista. Pero sí ocupa un lugar importante, porque además la afición es la que le va a dar ese boost durante el Mundial al equipo. Lo saben perfectamente.